Para el propósito de mejorar la interpretación de la siguiente información recomiendo tener en cuenta lo siguiente. 1. Ocurrió en el año 1947, es decir hace más de 60 años, la situación ha cambiado completamente. 2. La comunicación telepática ocurre mediante la transmisión de conceptos, cuya interpretación está sujeta de acuerdo al nivel de conciencia del canal que recibe la información. De esta forma la palabra dominio que usó el canal para según él interpretar con esa palabra una civilización de gran poder en todos los aspectos, hoy puedes usar otra palabra. Tener esto en consideración para las palabras que fueron usadas en la interpretación de los conceptos que fueron transmitidos. 3. La situación de control expresada continuó hasta los años 2011 cuando empezaron a ser destruidas las bases militares reptilianas, de acuerdo a toda la información proporcionada por la resistencia Cobra, y en fecha actual nos encontramos en el proceso del desmantelamiento de la tecnología de control. 4. Nunca creer en nadie ni en nada, tomar lo que corresponda e investigar que es responsabilidad propia e individual. Transcripción oficial de la entrevista, máximo secreto. Matilda O'Donnell McElroy, enfermera del área Roswell. Entrevistado, Earl, único sobreviviente del accidente Roswell. Receptor de los documentos, Lawrence R. Spencer. Transcripción oficial de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. Campo Aéreo del Ejército de Roswell, Grupo 509 de bombarderos. Tema, entrevista al extraterrestre, 24 de julio de 1947, primera sesión. Para el momento en que el extraterrestre había sido trasladado a la base, yo ya había pasado varias horas con ella. Como ya he mencionado, el señor Kavit me pidió que me quedara con el extraterrestre, ya que yo era la única persona de todos nosotros que podía entender su comunicación. Yo no podía entender mi habilidad para comunicarme con el ser. Yo nunca había experimentado antes de ese momento una comunicación telepática con nadie. La comunicación no verbal que experimenté era como el entendimiento que se podría tener cuando un niño o un perro están tratando de comunicar algo, pero mucho más directo y poderoso. A pesar de que no había palabras habladas, ni señas, la intención de los pensamientos era inconfundible para mí. Más tarde me di cuenta que, a pesar de haber recibido los pensamientos, yo no interpreté necesariamente su significado con exactitud. Creo que el extraterrestre no estaba dispuesto a discutir cuestiones técnicas, debido a la naturaleza de su cargo como oficial piloto y de su obligación de mantener la seguridad y confidencialidad exigidas por su propia unidad u organización. Cualquier soldado que es capturado por el enemigo en el cumplimiento del deber tiene la responsabilidad de retener información vital, incluso ante interrogatorio o tortura, por supuesto. Pero, a pesar de eso, siempre he sentido que el extraterrestre no estaba realmente tratando de ocultar algo de mí. Nunca percibí ese sentimiento. Su comunicación siempre me pareció honesta y sincera. Pero, supongo que no se puede saber a ciencia cierta. Definitivamente me siento que he compartido un único vínculo con el extraterrestre. Era una especie de confianza o empatía como la que se tiene con un paciente, o un niño. Creo que esto se debe a que el extraterrestre podía entender que yo estaba realmente interesada en ella y no tenía ninguna intención dañina, ni permitiría que se le infligiera algún daño, si podía evitarlo. Esto también era verdad. Me refiero al extraterrestre como ella. En realidad, el ser era asexual tanto fisiológica como psicológicamente. Ella tenía una fortísima presencia y comportamientos femeninos. Sin embargo, en términos fisiológicos, el ser era asexual ya que no tenía órganos reproductores internos o externos. Su cuerpo era como el cuerpo de una muñeca o robot. No tenía órganos internos, ya que el cuerpo no estaba construido de células biológicas. Tenía una especie de circuito o sistema eléctrico nervioso que corría por todo el cuerpo, aunque yo no podía entender cómo funcionaba.
En estatura y apariencia el cuerpo era bastante corto y pequeño. Alrededor de unas 40 pulgadas, 1 metro, de altura. La cabeza era desproporcionadamente grande en relación a los brazos, piernas y torso, que eran delgados. Había 3 dedos en cada una de las 2 manos y pies que tenían un aspecto prensil. La cabeza no tenía orejas operativas. Comprendí que un oficial de espacio no tenía por qué tenerlos, ya que en el espacio no hay atmósfera que permita la transmisión del sonido. Por lo tanto, los órganos auditivos no están incorporados al cuerpo. Los ojos eran muy grandes. Nunca fui capaz de determinar el grado exacto de la agudeza visual del que sus ojos eran capaces, pero he observado que su sentido de la vista debe haber sido muy agudo. Creo que las lentes de los ojos, que eran muy oscuras y opacas, también pueden haber sido capaces de detectar ondas o partículas más allá del espectro de luz visible. Me imagino que puede haber incluido toda la gama del espectro electromagnético, o más. Cuando el ser me observaba, su mirada parecía penetrar a través de mí, como si tuviera visión de rayos X. Esto me pareció un poco embarazoso, al principio, hasta que me di cuenta de que no tenía intenciones sexuales. De hecho, no creo que alguna vez haya considerado la idea de que yo fuese hombre o mujer. Se hizo muy obvio después de un corto periodo de tiempo con el ser, que su cuerpo no requería oxígeno, comida o agua o cualquier otra fuente externa de alimentación o energía. Según me enteré después, este se suministraba su propia energía, que animaba y operaba el cuerpo. Parecía un poco extraño al principio, pero me acostumbré a la idea. Es realmente un cuerpo muy simple. No hay mucho en él, en comparación con nuestros propios cuerpos. Air me explicó que su cuerpo no era mecánico, como un robot, ni era biológico. Estaba animada directamente por ella como un ser espiritual. Técnicamente, desde un punto de vista médico, yo diría que el cuerpo de Air ni siquiera se podría llamar vivo. Su cuerpo de muñeca no era una forma de vida biológica, con células, y todo lo demás. Tenía una piel o cubierta lisa que era de color gris. El cuerpo era altamente tolerante a los cambios de temperatura, condiciones atmosféricas, y variaciones de presión. Las extremidades se veían muy frágiles, y sin musculatura. En el espacio no hay gravedad, por lo que la fuerza muscular no es muy necesaria. El cuerpo es utilizado casi exclusivamente en una nave espacial o en ambientes de baja, o nula gravedad. Como la Tierra tiene una gravedad mayor, el cuerpo no era capaz de caminar muy bien, ya que las piernas no estaban realmente adaptadas a ese propósito. Sin embargo, los pies y las manos eran ágiles y bastante flexibles. Durante la noche, anterior a mi primera entrevista con el extraterrestre, la zona se había transformado en un hervidero de actividad. Había una docena de hombres trabajando en la instalación de equipos de luces y cámaras. Una cámara de cine, un micrófono y un grabador de cinta fueron también instalados en la sala de interrogatorios. No entiendo por qué se necesitaría un micrófono, ya que no hubo comunicación verbal posible con el extraterrestre. Había también un taquígrafo y varias personas muy ocupadas escribiendo en máquinas de escribir. Se me informó que un intérprete experto en lenguas extranjeras y un equipo de decodificación habían sido trasladados a la base durante la noche para ayudar con mis esfuerzos para comunicarme con el extraterrestre. También había varios miembros del personal médico, especialistas en diversos campos para examinar al extraterrestre. Y un profesor de psicología estaba allí para ayudar a formular preguntas y a interpretar las respuestas. Como yo era una enfermera, no era considerada una intérprete calificada, a pesar de que era la única que podía entender algo de lo que el extraterrestre estaba pensando. Hubo muchas conversaciones consecutivas entre nosotros. Cada entrevista determinó un aumento exponencial de la comprensión entre nosotros. Pregunta: ¿cómo hacerle entender que no tenemos la intención de hacerle daño? Respuesta: intenciones son claras. Veo en su mente,
imágenes y sentimientos. Pregunta si usted no es una entidad biológica, ¿por qué referirse a sí mismo como femenino? Respuesta: yo soy creadora. Madre. Fuente. ¿Qué quieres decir, Airl?, le pregunté. He sido parte de la fuerza expedicionaria del dominio en este sector del espacio por varios miles de años. Sin embargo, personalmente no he tenido contacto íntimo con los seres en la Tierra desde el año 5965 a.C. No es mi función principal la de interactuar con los habitantes de los planetas dentro del dominio. Yo soy un oficial, piloto e ingeniero, con muchos deberes que cumplir. No obstante, aunque tengo fluidez en otros 347 idiomas dentro del dominio, no había estado expuesto al idioma inglés. El último lenguaje de la Tierra con el que estuve al corriente fue el idioma sánscrito de los himnos védicos. En aquel tiempo yo era miembro de una misión enviada para investigar la pérdida de una base del dominio ubicada en las montañas del Himalaya. Un batallón entero de oficiales, pilotos, y personal administrativo y de comunicaciones había desaparecido, y la base había sido destruida. Varios millones de años atrás, me formé y serví como investigador, evaluador de datos y oficial planificador de programas para el dominio. Debido a mi experiencia en esa tecnología, me enviaron a la Tierra como parte del equipo de búsqueda. Uno de mis deberes fue el de interrogar a la población humana que habitaba la zona adyacente en ese momento. Muchas de las personas en esa región informaron el avistamiento de vimanas o naves espaciales en la zona. Siguiendo la lógica cadena de pruebas, testimonios, observaciones, como así también la ausencia de cierta evidencia, es que, llevé a mi equipo al descubrimiento de que todavía existían naves e instalaciones muy bien ocultas pertenecientes al viejo imperio en este sistema solar, de las que habíamos estado completamente inadvertidos. Tú y yo fuimos incapaces de comunicarnos en tu idioma porque yo, personalmente, no había estado expuesto a tu idioma. Sin embargo, ahora que he escaneado los libros y el material que me has dado, esta información ha sido transmitida a nuestra estación espacial en esta región y ha sido procesada por nuestro oficial de comunicaciones a través de nuestros ordenadores. Se ha traducido todo a mi propio idioma y se me reenvió en un contexto que me permite razonar. También he recibido información adicional de los archivos almacenados en nuestros ordenadores, sobre el idioma inglés, y registros del dominio sobre la civilización en la Tierra. Ahora estoy preparada para ofrecer cierta información que creo puede ser de gran valor para ustedes. Les diré la verdad. Aunque la verdad es relativa a toda otra verdad, la verdad, que quiero compartir con ustedes lo más honesta y precisa como sea posible, la verdad como yo la veo, dentro de los límites de mi propia integridad, la de mi carrera y sin violar mis obligaciones para con la organización a la que sirvo y he jurado defender y proteger. Ok, pensé. Va a responder a las preguntas de la galería, a partir de ahora. No voy a responder a las preguntas. Voy a proporcionar información que creo, será beneficiosa para el bienestar de los seres espirituales inmortales que componen la humanidad, y que fomente la supervivencia de todas las innumerables formas de vida y el medio ambiente de la Tierra, ya que es parte de mi misión, velar por la preservación de la Tierra. Personalmente, tengo la convicción de que todos los seres sintientes son seres inmortales espirituales. Esto incluye a los seres humanos. En aras de una mayor exactitud y simplicidad voy a utilizar una palabra inventada, ser. Porque la naturaleza primaria de un ser inmortal vive en un estado atemporal que es, y la única razón para su existencia es que decide ser. No importa lo humilde de su puesto, en una sociedad, cada ser merece el respeto y el trato que a mí me gustaría recibir de los demás. Cada persona en la Tierra sigue siendo un ser independientemente de la propia conciencia del hecho. Airl me explicó las razones de su viaje a la Tierra y especialmente al área del Escuadrón de Bombarderos 509.
Ella fue enviada por sus oficiales superiores a investigar las explosiones de armas nucleares que habían sido probadas en Nuevo México. Sus superiores le ordenaron que recopilara información de la atmósfera la que se podrían utilizar para determinar el alcance de la radiación y el potencial daño que esto podría causar al medio ambiente. Durante su misión, la nave espacial fue golpeada por un rayo, lo que provocó que perdiera el control y chocara. La nave espacial es operada por los seres que usan cuerpos de muñeca del mismo modo que un actor usa una máscara y un traje. Es como una herramienta mecánica a través de la cual operan en el mundo físico. Ella, así como todos los seres de la otra clase de oficiales y sus superiores, habitan estos cuerpos de muñeca, cuando están de servicio en el espacio. Cuando no están de servicio, dejan el cuerpo y operan, piensan, se comunican, viajan, y existen sin el uso de un cuerpo. Los cuerpos están construidos con materiales sintéticos, y cuentan con un sistema nervioso eléctrico muy sensible, que se ajusta a cada ser sintonizándose con una longitud de onda electrónica que se corresponde únicamente a la longitud de onda o la frecuencia emitida. Cada ser es capaz de crear una frecuencia de onda única que lo identifica, como una frecuencia de ondas de radio. Esto sirve, en parte, como identificación, como una huella dactilar. El cuerpo de muñeca actúa como un receptor de radio para el ser. No hay dos frecuencias ni cuerpos de muñeca que sean exactamente iguales. Los cuerpos de cada ser de la tripulación también son sintonizados y conectados al sistema nervioso incorporado en la nave espacial. La nave espacial está construida en gran parte de la misma manera que el cuerpo de muñeca. Se ajusta específicamente a la frecuencia de cada uno de los seres miembros de la tripulación. Por lo tanto, puede ser operada por los pensamientos, o energía emitida por los seres. Es realmente un muy simple sistema de control directo. Por lo tanto, no hay controles complicados o equipo de navegación a bordo de la nave espacial. Funciona como una extensión de los seres. Cuando el rayo golpeó a la nave espacial, causó un cortocircuito y, en consecuencia, nos desconectó momentáneamente del control de la nave, lo que resultó en el accidente. Airl fue, y sigue siendo, un oficial, piloto e ingeniero en una fuerza expedicionaria que forma parte de una civilización espacial, Space Opera, autodenominada el Dominio. Esta civilización controla un gran número de galaxias, estrellas, planetas, lunas y asteroides a lo largo de un área del espacio, que es aproximadamente una cuarta parte de todo el universo físico. La misión constante de su organización es asegurar, controlar y expandir el territorio y los recursos del dominio. El cinturón de asteroides cerca de la Tierra, es una muy pequeña pero importante ubicación para el dominio en esta parte del espacio. En realidad, algunos de los objetos en nuestro sistema solar son muy valiosos para su uso como estaciones espaciales de baja gravedad. Ellos están interesados principalmente en los satélites de baja gravedad en este sistema solar, que consiste principalmente en el lado oscuro de la Luna y el cinturón de asteroides, que una vez fue un planeta que fue destruido miles de millones de años atrás, y en un menor grado, Marte y Venus. Estructuras abovedadas sintetizadas a partir del yeso o bases subterráneas cubiertas por pantallas de fuerza electromagnética son fácilmente construidas para albergar a las fuerzas del dominio. Una vez que un área del espacio es adquirida por el dominio y se convierte en una parte del territorio bajo su control, se la trata como la propiedad del dominio. La estación espacial cerca del planeta Tierra es importante solo porque está en el camino de la ruta de expansión del dominio hacia el centro de la galaxia, la Vía Láctea y más allá. Por supuesto, todo el mundo en el dominio es consciente de ello a excepción de la gente de la Tierra. Airl me describió las capacidades de un ser oficial del dominio, e hizo una demostración cuando se puso en contacto telepáticamente con un oficial de comunicaciones del dominio que se encontraba en la estación del cinturón de asteroides.
El cinturón de asteroides se compone de miles de fragmentos de un planeta que existió alguna vez entre Marte y Júpiter. Sirve como un buen punto de escala de baja gravedad, para las naves espaciales en viaje hacia el centro de nuestra galaxia. Ella le pidió a este oficial, que consultara la información almacenada en los archivos del dominio sobre la historia de la Tierra. Ella le solicitó al oficial de comunicación que alimentara esta información a Earl. El oficial de comunicaciones cumplió de inmediato con la solicitud. Sobre la base de la información almacenada en los archivos del dominio, Earl fue capaz de darme una breve descripción o lección de historia. Esto es lo que me dijo Earl que el dominio había observado sobre la historia de la Tierra. Ella me dijo que la fuerza expedicionaria del dominio entró por primera vez en la Vía Láctea hace muy poco tiempo, solo unos 10.000 años. Su primera acción fue la conquista de los planetas originarios del Viejo Imperio. Este no es el nombre oficial, sino un nombre dado por las fuerzas de dominio a la civilización conquistada, que servían como sede del gobierno central para esta galaxia, y otras regiones adyacentes en el espacio. Estos planetas se encuentran en los sistemas estelares de la cola de la constelación de la Osa Mayor. No mencionó qué estrellas, exactamente. Unos 1500 años más tarde el dominio comenzó la instalación de bases para sus propias fuerzas en el camino de la invasión que lleva hacia el centro de esta galaxia y más allá. Hace unos 8200 años, las fuerzas del dominio establecieron una base en la Tierra en las montañas del Himalaya cerca de la frontera de la moderna Pakistán y Afganistán. Esta fue una base para un batallón de la Fuerza Expedicionaria del Dominio, que contaba con cerca de 3000 miembros. Ellos establecieron una base en la parte superior o en el interior de una montaña. La cima de la montaña fue perforada y se hizo un hueco para crear un espacio lo suficientemente grande como para albergar a las naves y el personal de esa fuerza. Una ilusión electrónica de la cima de la montaña se creó entonces para ocultar la base mediante la proyección de una falsa imagen desde el interior de la montaña contra una pantalla de fuerza. Las naves podían entrar y salir por la pantalla de fuerza, sin ser vistas por el Homo sapiens. Poco después de establecerse allí la base fue sorprendida por un ataque de unas fuerzas militares remanentes del Viejo Imperio. Inadvertida para el dominio, una base oculta bajo tierra en Marte, operada por el Viejo Imperio, había existido por mucho tiempo. La base del dominio fue destruida por un ataque militar desde la base en Marte y los seres de la Fuerza Expedicionaria del Dominio fueron capturados. Pueden imaginar que el dominio estaba muy perturbado por perder un gran ejército de oficiales y tripulación, así que se enviaron otros equipos a la Tierra para buscarlos. Estos equipos también fueron atacados. Los seres de las fuerzas del dominio que fueron capturados, han sido manipulados de la misma manera que el resto de los seres que han sido enviados a la Tierra. A cada uno se les dio amnesia, se les sustituyeron sus recuerdos con falsas imágenes y comandos hipnóticos y fueron enviados a la Tierra para habitar cuerpos biológicos. Ellos siguen siendo parte de la población humana actual. Después de una amplia y muy persistente investigación sobre la pérdida de sus tripulaciones, el dominio descubrió que el Viejo Imperio había estado operando una muy extensa y cuidadosamente oculta base de operaciones en esta parte de la galaxia durante millones de años. Nadie sabe exactamente cuánto tiempo. Eventualmente, las naves espaciales del Viejo Imperio y las fuerzas del dominio se vieron involucradas en combate abierto en el espacio del Sistema Solar. Según Earl, la batalla entre el Viejo Imperio y las fuerzas del dominio duró hasta alrededor de 1235 años, cuando las fuerzas del dominio finalmente destruyeron la última de las naves espaciales del Viejo Imperio, que operaban en este ámbito. La Fuerza Expedicionaria del Dominio también perdió muchas de sus propias naves en esta zona durante ese tiempo. Unos 1000 años después, la base del Viejo Imperio fue descubierta por accidente en la primavera de 1914. El descubrimiento fue hecho cuando el cuerpo del archiduque de Austria fue tomado por un oficial de la Fuerza Expedicionaria del Dominio. Este oficial, que estaba asignado en el cinturón de asteroides,
fue enviado a la Tierra en una misión rutinaria de reconocimiento. El propósito de esta ocupación era el de utilizar el cuerpo como un disfraz a través del cual infiltrarse en la sociedad humana, con el fin de reunir información sobre los acontecimientos actuales en la Tierra. El oficial, como Esser, teniendo más poder que el ser que habitaba el cuerpo del archiduque, simplemente lo desplazó y tomó el control del cuerpo. Sin embargo, este oficial no se dio cuenta de cuánto eran odiados los Habsburgo, por facciones feudales en el país, por lo que fue tomado por sorpresa cuando el cuerpo del archiduque fue asesinado por un estudiante bosnio. El oficial, o Esser, fue de repente expulsado del cuerpo cuando fue tiroteado por el asesino. Desorientado, el Esser, sin darse cuenta, penetró en una de las pantallas de fuerza de amnesia y fue capturado. Con el tiempo el dominio descubrió que una amplia zona del espacio está siendo monitoreada por un campo de fuerza electrónico que controla todos los seres en este extremo de la galaxia, incluyendo a la Tierra. La pantalla de fuerza electrónica está diseñada para detectar a un ser con el objeto de impedirle salir de la zona. Si algún ser intenta penetrar en la pantalla de fuerza, esta lo captura en una especie de red electrónica. El resultado es que el ser capturado es sometido a un muy severo tratamiento de lavado de cerebro que borra la memoria del ser. Este proceso utiliza una tremenda descarga eléctrica, al igual que los psiquiatras utilizan en la Tierra la terapia de choque eléctrico para borrar la memoria y la personalidad de un paciente y para hacerlo más cooperativo. En la Tierra esta terapia utiliza solo unos pocos cientos de voltios de electricidad. Sin embargo, la tensión eléctrica utilizada por la operación del viejo imperio contra los seres es del orden de magnitud de miles de millones de voltios. Este choque tremendo borra por completo toda la memoria del ser. El borrado de memoria no es solo el de una vida o un cuerpo. Elimina la totalidad de las experiencias acumuladas de un pasado casi infinito, así como la identidad del ser. El choque tiene por objeto hacer imposible que el ser pueda recordar quién es, de dónde viene, sus conocimientos o habilidades, su memoria del pasado, y la capacidad de funcionar como una entidad espiritual. Ellos son abrumados hasta convertirse en una entidad robótica sin sentido. Después del choque, una serie de inducciones posthipnóticas son utilizadas para instalar falsos recuerdos, y una orientación temporal falsa en cada ser. Esto incluye la orden de retorno a la base después de que el cuerpo muera, para que el mismo tipo de choque e hipnosis pueda volver a hacerse, una y otra vez por siempre. La orden hipnótica también le ordena al paciente que olvide recordar. Lo que el dominio ha aprendido de la experiencia de este oficial es que el viejo imperio ha estado utilizando la Tierra como un planeta prisión por un tiempo muy largo, exactamente cuánto tiempo no se sabe, tal vez millones de años. Así, cuando el cuerpo de cada ser muere, este deja el cuerpo. Estos son detectados por la pantalla de fuerza, son capturados y se les ordena hipnóticamente volver a la luz. La idea del cielo y el más allá son parte de la inducción hipnótica, una parte de la falsedad que hace funcionar todo el mecanismo. Después que el ser ha sido soqueado e hipnotizado para borrarle la memoria de la vida que acaba de vivir, el ser es inmediatamente comandado, hipnóticamente, a reportarse nuevamente a la Tierra, como si estuviera en una misión secreta, a habitar un nuevo cuerpo. A cada ser se le dice que tiene un propósito especial para estar en la Tierra. Pero, por supuesto, no hay propósito de estar en una prisión, al menos no para el preso. Cualquiera de los seres indeseables que son condenados a la Tierra fueron clasificados como intocables por el viejo imperio. Esto incluye a cualquiera que el viejo imperio juzgue como criminales, que sean demasiado viciosos para ser reformados o aplacados, así como otros criminales como pervertidos sexuales, o seres no dispuestos a hacer ningún trabajo productivo. La clasificación de un ser como intocable también incluye una amplia variedad de presos políticos. Esto incluye a seres, que considerados no complacientes, como libres pensadores o revolucionarios, que causan problemas a los gobiernos de los distintos planetas del viejo imperio.
Por supuesto, cualquier persona con antecedentes militares contra el viejo imperio es también enviado a la Tierra. Una lista de intocables incluye a artistas, pintores, cantantes, músicos, escritores, actores y artistas de todo tipo. Por esta razón, la Tierra cuenta con más artistas por habitante que cualquier otro planeta en el viejo imperio. Los intocables incluyen también a los intelectuales, los inventores y genios en casi todos los campos. Puesto que todo lo que el viejo imperio considera valioso, hace tiempo que ya está inventado o creado en los últimos pocos billones de años, estos seres han dejado de tener utilidad. Esto incluye también administradores calificados, que no son necesarios en una sociedad de obedientes, ciudadanos robóticos. Cualquier persona que no esté dispuesta o no sea capaz de someterse a una absurda servidumbre económica, política y religiosa como trabajadores pagadores de impuestos en el sistema de clases del viejo imperio es intocable y condenada a recibir el borrado de su memoria y encarcelamiento permanente en la Tierra. El resultado neto es que los seres son incapaces de escapar porque no pueden recordar quiénes son, de dónde vienen, ni dónde están. Han sido hipnotizados para creer que son alguien, algo, alguna vez, y en algún lugar distintos de lo que realmente son. El oficial del dominio que fue asesinado, mientras habitaba el cuerpo del archiduque de Austria, fue del mismo modo, capturado por la fuerza del viejo imperio. Debido a que este oficial en particular era un ser de gran poder, en comparación con la mayoría, fue llevado a una base secreta del viejo imperio debajo de la superficie del planeta Marte. Lo pusieron en una celda de una prisión electrónica especial y lo mantuvieron allí. Afortunadamente, este oficial del dominio fue capaz de escapar de la base subterránea después de 27 años en cautiverio. Cuando escapó de la base del viejo imperio, regresó de inmediato a su propia base en el cinturón de asteroides. Su oficial en jefe ordenó que un crucero de batalla fuera enviado a las coordenadas de la base, provistas por este oficial, y destruir por completo esa base. Esta base del viejo imperio fue encontrada a pocos cientos de millas al norte del ecuador de Marte en la región de Cidonia. Aunque la base militar del viejo imperio fue destruida, por desgracia gran parte de la vasta maquinaria de pantallas de la fuerza de seres, y la maquinaria de electroshock, amnesia, hipnosis, siguen funcionando en otros lugares por descubrir hasta el momento presente. La base principal o centro de control de la operación de la prisión de control mental nunca se ha encontrado. Así, las influencias de esta base, o bases, siguen vigentes. El dominio ha observado que desde que las fuerzas espaciales del viejo imperio fueron destruidas no queda nadie que impida activamente que otros sistemas planetarios de toda esta galaxia, y de otras galaxias cercanas traigan sus propios seres intocables a la Tierra. Por lo tanto, la Tierra se ha convertido en un vertedero universal para toda esta región del espacio. Esto, en parte, explica la mezcla inusual de razas, culturas, lenguas, códigos morales, religiosos e influencias políticas entre las poblaciones de seres en la Tierra. El número y la variedad de sociedades heterogéneas en la Tierra es extremadamente inusual en un planeta normal. La mayoría de los planetas de clase 7, Sol tipo 12 están habitados por un solo tipo de cuerpo humanoide o raza, si están habitados. Además, la mayoría de las antiguas civilizaciones de la Tierra, y muchos de los acontecimientos de la Tierra han sido fuertemente influenciados por la operación hipnótica encubierta, de la base del viejo imperio. Hasta ahora, nadie ha entendido exactamente dónde y cómo se ejecuta esta operación, o por quién, porque está tan fuertemente protegida por pantallas y trampas. Por otra parte, aún no se ha llevado a cabo ninguna operación para buscar, descubrir y destruir la vasta y antigua red de maquinaria electrónica que genera las pantallas de fuerza para seres en este extremo de la galaxia. Mientras esto no se ha hecho, no podemos impedir o interrumpir la operación de descarga eléctrica, hipnosis y de control de pensamiento a distancia de la prisión planetaria del viejo imperio.
Por supuesto, todos los miembros de la tripulación de la Fuerza Expedicionaria del Dominio ahora son conscientes de este fenómeno en todo momento mientras se opera en este espacio del sistema solar a fin de evitar la detección y captura por las trampas del viejo imperio.